A ver, chicos. Muy bien. A ver, nos toca el día de hoy trabajar el tema de rebeliones criollas. Ujú. Recordando siempre, a ver qué pasó. A ver, recordando siempre, muchachos, eh, la parte que hemos visto previo, ¿no? Rebeliones indígenas. Así que son temas que van de la mano, así que vamos a desarrollarlos. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toledo? Muy buenas tardes. Muy bien, empecemos por aquí. Tenemos rebeliones criollas, chicos. Primero que nada, vamos a empezar la clase señalando, ¿no? El contexto, ¿no? Esta serie de rebeliones, hola Jara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, que van a terminar desarrollándose sobre todo en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XIX. Vamos a empezar primero partiendo de algo muy elemental, ¿no? Señalando quiénes son criollos. ¿A quiénes se les llama criollos? A ver, muy buena pregunta. Dime, a ver, ¿quiénes eran los criollos? Ujú. Eso lo hemos visto hace casi un mes atrás, ¿verdad? A ver, ¿a quién se denominaba criollos durante el virreinato? Muy bien, Jara, claro. Son los hijos de españoles nacidos en el Perú. Ya, muy bien. Muy bien, por ahí, hijos de españoles, no solamente de españoles, cuidado, muy bien, le iba a hijos de españoles nacidos en América, eh, sino que a todos hijos de europeos, de dos europeos nacidos en América, se les llama criollo. Dos franceses, dos ingleses, ¿no? Es un término que va a terminar siendo utilizado. E incluso al hijo de dos esclavos del África en América se le llama esclavo criollo también. ¿Ya? Curioso. Pero no vamos a hablar de ese tipo de esclavos el día de hoy, vamos a hablar del sector criollo, de aquellos hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Pero el término se puede ampliar un poco más, como les decía. Muy bien, entonces vamos a primero señalar qué cosas son las rebeliones criollas. Son un conjunto de luchas militares y también ideológicas que van a terminar siendo promovidas por un pequeño grupo de criollos. Un pequeño grupo de criollos a los cuales vamos a denominar así nosotros, separatistas. No te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, ¿y por qué se le da el nombre de separatistas? Porque ellos van a buscar qué cosa, separarse del dominio español, es decir, independizarse, muchachos, no te vayas a olvidar. Ahora, recuerden que no solamente van a surgir estas luchas o estas rebeliones aquí en el Perú, sino que las rebeliones van a manifestarse en otros territorios también de Sudamérica, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, debemos ver también cuáles fueron las causas, es decir, cuáles fueron los motivos por el cual se terminó desarrollando esta serie de rebeliones criollas. Como ustedes recordarán, en la última clase vimos rebeliones indígenas, nos dimos cuenta de que la mayoría de rebeliones se daban o se habían degenerado producto de la aplicación de las reformas borbónicas. Ahora la pregunta es, ya estamos en un nuevo siglo, estamos en el siglo XIX. En estos primeros años del siglo XIX, ¿por qué se termina dando estas rebeliones? ¿A qué se debe? Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. La aplicación de las reformas borbónicas también afectaron a los criollos. No solo se termina afectando con estas leyes al sector indígena, recuerda, también se afecta al sector criollo. Por ejemplo, muchos criollos eran comerciantes y tú debes recordar qué había pasado con los impuestos comerciales, ¿se acuerdan? ¿Qué había pasado con todos esos impuestos comerciales que España cobraba a sus súbditos aquí en América? Se habían elevado. Dime algún impuesto comercial que se haya incrementado en ese tiempo. A ver. ¿Algún impuesto comercial? Muy bien, Jara, excelente. La alcabala, por ejemplo, ¿no? La alcabala era un impuesto cobrado al comercio interno, claro que sí. Se elevó del 2 al 4% y del 4 al 6% progresivamente, imagínate. Y también tenemos, por ejemplo, el almojarifazgo. Almojarifazgo, sí, recuerda el llamado almojarifazgo. ¿Qué es el almojarifazgo? Es aquel impuesto, recuerda, que se cobra a las importaciones y a las exportaciones. Por lo tanto, este impuesto se aplica al comercio externo, muchachos, no te vayas a olvidar. Entonces aquí tenemos esto, miren.
Ujú. Eh, Recuerden, además de esto, los criollos perdieron el control de la Real Audiencia. Claro. ¿Qué había pasado con los criollos que estaban en la Real Audiencia, chicos? Aquellos que habían adquirido cargos, por ejemplo, de oidores a través de subastas. ¿Qué había pasado con ese sector criollo? ¿Recuerdas? A ver, ¿qué ocurrió con ellos? Habían sido expulsados, muchachos. El visitador Antonio de Areche termina expulsándolos, ni bien llega aquí. Obviamente para así devolverle, se puede decir, la supremacía dentro de esta institución al sector chapetón o al sector español. Ujú. Y bueno, también recuerda que las reformas borbónicas comerciales establecieron libre comercio entre España y sus colonias. Pero fue una pregunta, cuando hablo yo de libre comercio, cuando usted me dice libre comercio, ¿eso afecta al criollo? Sí. ¿A qué tipo de criollo sobre todo afecta, chicos? ¿Te acuerdas? Se terminaron aperturando nuevos puertos en donde en Europa, también terminaron abriéndose nuevos puertos en América. ¿A qué sector de criollos termina siendo o termina afectando esto? Al criollo que se encargaba de controlar el comercio en el Callao. Los comerciantes criollos de Callao se vieron afectados con el libre comercio. ¿Por qué, profe? Porque recuerda, cuando hablamos de libre comercio, muchachos, cuando hablamos de libre comercio estamos hablando de que los españoles pueden vender en cualquier puerto de Sudamérica, ya no única y exclusivamente en el Callao. Al aperturarse, por ejemplo, puertos como Caracas, Guayaquil o Valparaíso, de repente también Buenos Aires, esos puertos periféricos, así se denomina, esos puertos de la periferia de Sudamérica, son mucho más cercanos a Europa, por lo tanto era mucho más factible a los europeos poder comercializar con ellos que comercializar con el Callao. Como el Callao era el puerto que estaba más alejado, los criollos del Callao, criollos peruanos del Callao, fueron los más afectados, pues. Así hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, sigamos, mire. También es importante tener en cuenta las influencias, ¿no?, ideológicas para estas rebeliones. Y aquí, presten mucha atención, hay una serie de nuevas ideas que van a influir en la mentalidad de los criollos para esta época. Son ideas ilustradas, chicos. La ilustración, como ustedes deben conocer, es un movimiento ideológico que termina surgiendo, no te vayas a olvidar, surge en, eh, en Inglaterra en el siglo XVIII y que critica sobre todo el antiguo régimen. Ese tipo de ideas ilustradas, las ideas, por ejemplo, basadas en la igualdad, en la libertad, ¿no?, en la fraternidad, esas ideas son las que van a terminar influyendo en las luchas de los criollos a favor de la independencia. Pues a favor de la independencia, claro. Esto, esto ya es el momento previo al proceso de la independencia, chicos. Hasta incluso podemos llamar el proceso de la independencia peruana, porque vamos a ver aquí intentos de criollos, un pequeño grupo de criollos que van a intentar ser independientes. Hay que señalar cuáles son estas ideas ilustradas que influyen. Por ejemplo, recuerda la idea de la igualdad, libertad y fraternidad. Esas ideas habían generado la independencia, la lucha de la independencia de las 13 colonias en Norteamérica. También recuerda, habían impulsado la Revolución Francesa. Y obviamente ese tipo de ideas también van a impulsar la lucha de los criollos de América del Sur a favor de la independencia. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Muy importante. Mira por aquí. Tenemos a los criollos o algunos ideólogos criollos. Algunos ideólogos criollos, sí. Aquí hay que entender, chicos, que los criollos se encuentran agrupados ideológicamente en tres bandos. Aquí hay tres bandos de criollos. Tres bandos de criollos, sí. Hay un grupo de criollos que se le llama, por ejemplo, criollos fidelistas, otros que se llaman reformistas y otros son los separatistas. Vamos a analizar primero nosotros a los criollos de tipo fidelistas. Profe, ¿fidelista viene de fiel? Sí, viene de fiel. ¿Qué significa esto? Son un grupo de criollos que son fieles al gobierno español, son leales a España, chicos. Por lo tanto, yo te hago una pregunta. Si ellos son leales a España, ¿quieren independizarse de España o no? A ver, piensa un poquito. Ujú. A ver, no, pues. Ellos son los que están contentos con el gobierno español.
Ellos no quieren la independencia, chicos. Ellos creen que el gobierno español es lo máximo, ¿no? Y ellos están a favor del gobierno español, no quieren ningún cambio, quieren mantenerse como colonia de España. ¿Mm? Profe, supongo que son la minoría de criollos en el Perú, ¿no? No, todo lo contrario. Este grupo de criollos fidelistas son la mayoría en el Perú, pero no solamente en el Perú, ¿ah? Sino que también son la mayoría donde en toda América, chicos. ¿Qué, profe? ¿En serio? Sí. En los distintos territorios de América del Sur, en los distintos territorios de América del Sur, estos criollos van a terminar teniendo mucha presencia, son la mayoría. Ahora, hay un término que también aparece, ¿no?, para ellos. A ellos se les llama también, chicos, reaccionarios. ¿Por qué reaccionarios? Porque ellos van a reaccionar, ¿no?, en contra de la independencia. Ellos van a luchar en contra del proceso de la independencia. Ujú. Si, por ejemplo, los criollos que van a intentar separarse de España, se les va a llamar, por ejemplo, eh, patriotas, separatistas, ¿no? O revolucionarios, porque también le podemos usar ese término. Aquellos criollos que no van a querer la independencia, se les va a llamar reaccionarios, porque más bien van a colaborar con el gobierno de España para acabar con estas rebeliones y que buscan la separación de América del dominio español. Así es. Muy bien. Como vienen a ser la mayoría, ¿no? No hemos colocado nombres propios, pero bueno, podemos también hablar de este grupo, los criollos reformistas. ¿Reformistas? Sí. Pero fue una pregunta. Criollo reformista, ¿cómo es eso? Es aquel criollo que quiere mantener, quiere que se mantenga el gobierno de España, tampoco quieren la independencia, pero ellos consideran de que el gobierno de España necesita mejoras, necesita algunos cambios, algunas formas. Repito, ellos no quieren separarse de España, quieren mantenerse dominados por España, pero buscan algunos cambios, buscan algunas reformas. Ahí viene el nombre, ¿no? Criollos reformistas. Ujú. Ahora, aquí hay varios criollos, ¿no? Hay varios criollos, por ejemplo, reformistas. Eh, la mayoría de estos son intelectuales. Por ejemplo, tenemos a José Vaquijano y Carrillo, aquí lo tenemos, miren, el llamado conde de Vista Florida, así también se le conoció. Em, José Vaquijano y Carrillo era un joven abogado, ¿no?, de San Marcos, era también profesor en San Marcos, era catedrático de San Marcos, limeño de nacimiento, y terminó siendo el fundador y el presidente de la Sociedad Amantes del País. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es la Sociedad Amantes del País? La Sociedad Amantes del País, chicos, es un grupo de criollos, que comparten las mismas ideas, ¿no? Ideas, por ejemplo, asociadas a, ¿qué?, al progreso, al desarrollo científico, ¿no? A ellos les interesa bastante la ciencia, hay que decirlo. Ellos imitan lo que está pasando en Europa, todos los movimientos científicos, y tratan también de desarrollar, se puede decir, publicaciones en el Perú para poder difundir estas ideas académicas. Hablando de esto, chicos, hablando de esto, ellos van a terminar redactando una obra que va a ser llamada así, El Mercurio Peruano, que es una revista, no te vayas a olvidar, de ciencia y cultura, ujú, en donde van a expresar sobre todo sus ideas, pero cuidado, como esas ideas estaban inspiradas en el pensamiento ilustrado, y ese pensamiento ilustrado eh, motivaba, por ejemplo, a la lucha a favor de la independencia. Muchos de estos criollos, sobre todo los que terminan escribiendo en el Mercurio Peruano, van a decidir utilizar alias, es decir, sobrenombres, para obviamente evitar ser identificados y obviamente evitar que la corona española también tome represalias contra ellos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Por ejemplo, a Vaquijano le llamaron Cepalio, ¿no? Dentro de la organización de la Sociedad Amantes del País. Él firmaba todos sus escritos con ese seudónimo. Repito, el objetivo era evitar que el gobierno de España, o sea, el gobierno peruano, ¿no?, a favor de la corona española, los termine encontrando
y tomen medidas contra ellos, tomen una medida de represión. Y aquí tenemos a este personaje, ¿no? Que es recordado sobre todo por el elogio que terminó estableciendo en honor al virrey Jáuregui. El elogio, ¿sí? Jáuregui, recordarán ustedes que fue el virrey eh, que llegó al Perú tras la destitución del virrey Manuel Guirior. Antonio de Areche destituye a Guirior y ya se había elegido como sucesor a Jáuregui. Pero hasta que Jáuregui llegue aquí al Perú, ya la rebelión de Tupac Amaru había sido prácticamente controlada. Él llega en los últimos días de la rebelión. Y como llegó en este contexto tan importante, eh, él no pudo, por ejemplo, asumir inmediatamente el gobierno en Lima, ni tampoco fue recibido con honores, como siempre se terminaba recibiendo a los virreyes que llegaban aquí al Perú. Es por eso que él, ni bien desembarca en el Callao, llega aquí a Lima, ni se establece en Lima y se marcha al Cusco para ver ahí la ejecución de Tupac Amaru. Después de esto, Jáuregui llega a Lima y aquí es recibido por un ex estudiante de San Marcos, un profesor de San Marcos, que es Baquíjano. Y Baquíjano va a ser el encargado de terminar dándole el discurso de bienvenida. Es un elogio, en verdad, chicos. Habla maravillas del virrey Jáuregui sin siquiera haberlo conocido. Era la clásica de la época. Pero dentro de este discurso de alabanza, dentro de todo este discurso de alabanza, Baquíjano le va una crítica. Le dice, si usted, su majestad, sigue formando parte de la mano abusiva, que lo único que ha hecho hasta este momento es oprimir y oprimir al pueblo, que es como un resorte, llegará el momento en el cual este resorte no pueda ser oprimido más y reaccionará destruyendo la mano que lo oprime. ¿Qué significa eso? Que si tú sigues siendo un abusivo, tú sigues siendo un mal gobernante, el pueblo se va a rebelar contra ti. Entonces le dice, cambia, ¿no? Da reformas, ¿no? Aplica reformas. Obviamente ahí vemos las ideas, ¿no? De Baquíjano totalmente reformistas, ¿no? Aquí tenemos parte de su frase, ¿no? Lo extraído dentro de su discurso, ¿no? Ahí está. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta a este otro personaje, Toribio Rodríguez de Mendoza, el llamado Bacon peruano, Bacon peruano. Recuerden que Francis Bacon es un gran ideólogo europeo, pero también debemos recordar que a él se le conocía como el maestro de los próceres. Y aquí viene una nueva terminología. ¿A quién se le llama prócer en este tiempo? ¿Quién es el prócer y quién es el precursor? Hay que saber diferenciarlo. ¿Qué diferencia hay entre un prócer y un precursor, muchachos? A ver, a ver, a ver. Diferencia entre un prócer y un precursor. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada por ahí. A ver. Ideas, ideas, muchachos. Diferencia entre próceres y precursores. O son lo Precursor mismo. era que buscaba una idea, una teoría, algo así, y prócer era que usaba el arma para cambiar. Muy bien, muy bien. Ambos, muy bien. Excelente, Torreblanca, muy bien. También, muy bien, Jara. Ambos van a terminar buscando, ¿no? Influir en el proceso de la independencia. Claro, la forma en la cual ambos participan es distinta, ¿no? Como dice muy bien Jara, y como también lo dijo por aquí Torreblanca, ¿no? El precursor termina difundiendo ideas, ideas a favor de la independencia, mientras que el prócer es el que toma las armas, ¿no? Y que realiza acciones de lucha a favor de la independencia, lucha armada, obviamente, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Si a él se le llama el maestro de los próceres, eso significa que él no terminó siendo un prócer, pero ¿quiénes sí? Sus alumnos. Ahora hay que conocerlo, profe. Él termina siendo chapoyano de nacimiento, sacerdote, de profesión, y termina siendo un gran personaje que terminó, por ejemplo, eh,
siendo nombrado por el virrey Teodoro de Croix como director del Convictorio de San Carlos. No sé si ustedes recuerdan cuándo se creó esta institución, el Convictorio de San Carlos. ¿Cuándo fue creada esta institución? ¿Se acordarán o no? A ver, vamos a ver cómo va. ¿Cuándo se crea el Convictorio de San Carlos? Si yo te digo, por ejemplo, jesuitas, ¿se acuerdan o no? ¿Qué pasó con los jesuitas? En el siglo XVIII, el virrey Amati Junet expulsó a los jesuitas. Como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, se estableció la creación del Real Convictorio de San Carlos, una institución que debería cumplir la tarea de suplir el papel educativo que venían teniendo los colegios jesuitas hasta ese tiempo. Y bueno, este centro de estudios, el Convictorio de San Carlos, que tenía como sede, chicos, ¿conoces el Parque Universitario, Avenida Bancay, Parque Universitario, al frente del Centro Comercial El Hueco? A espaldas del Parque Universitario hay un edificio amarillo con blanco, con columnas blancas o con el borde blanco. Esa era la sede del Convictorio de San Carlos. ¿Sí? Recuerda, este era el principal centro de difusión de ideas separatistas. Perfecto. Principal centro de difusión de las ideas separatistas. ¿Qué significa eso? Que prácticamente era un semillero, ¿no? Donde se terminaba aquí inculcando ideas ilustradas a favor de la independencia. Por eso es que los estudiantes de este colegio van a desarrollar muchas luchas a favor de la independencia. Es importante tener en cuenta entonces esto. Ahora, por otro lado, aquí tenemos el Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy importante su papel, sobre todo al formar este tipo de mentalidad dentro de sus alumnos. Obviamente, debido a la sublevación, a la conspiración que sus alumnos van a terminar realizando en contra del Estado español, este personaje va a terminar siendo acusado, por ejemplo, múltiples veces de conspirar también contra el gobierno español. Así es. Y de participar junto a sus alumnos en estas luchas. Y bueno, por otro lado tenemos también a Hipólito Unanue y Pavón. Este personaje ya es mucho más conocido, tal vez. Entonces, Hipólito Unanue y Pavón, sí. Llamado también el padre de la medicina peruana. Un personaje que contribuyó bastante al desarrollo, cierto, de la medicina en nuestro país. Es un personaje bastante, se puede decir, bastante observado, bastante cuestionado, sobre todo. Él también era miembro, al igual que Toribio Rodríguez de Mendoza y al igual que José Baquijano y Carrillo, de la Sociedad Amantes del País. Es más, él era secretario de esta institución. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con él? Él tiene varios escritos, entre ellos, ¿no?, La idea general del Perú, que es una de sus mayores obras. Él lo escribe y lo publica bajo su seudónimo, Ariosto. Y esta publicación, por ejemplo, fue la primera que terminó lanzando el Mercurio peruano. Ahora, él tiene ideas a favor de los cambios que España debe realizar en el gobierno. Es un criollo reformista, pero su vida es bastante, por ejemplo, bastante ligada a los dos bandos. Por ejemplo, él había sido médico de cabecera del rey Carlos IV y del rey Fernando VII de España. Luego llegó aquí al virreinato del Perú y terminó convirtiéndose en asesor del virrey Pezuela, el virrey número 39 aquí. Pero como San Martín, en sus luchas a favor de la independencia, terminará venciendo a muchos de los ejércitos del virrey Pezuela. El virrey termina siendo destituido, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Una vez que el virrey Pezuela es destituido, Unanue se pasa al bando de San Martín y se convierte incluso en el primer ministro del Perú. Luego, cuando San Martín es prácticamente obligado a retirarse del Perú y el virrey La Serna, el último virrey, está ganando fuerza en la Sierra Sur, él se pasa al bando de La Serna. Pero luego viene Bolívar con su ejército y van obteniendo victorias en contra de los realistas y Unanue se pasa al bando de Bolívar. ¿Te das cuenta? Es un personaje bastante, ¿no?, cuestionado por ese tipo de acciones, ¿no? Profe, ¿qué tipo de ideas tiene o qué tipo de criollo era? ¿Un criollo
fidelista o separatista. Lo colocan dentro del grupo de reformista, aunque debemos aclarar que eh, al final él no estaba ni a favor ni en contra de la independencia, él estaba a favor de sus propios intereses. Por eso es que él se acercaba siempre a aquel grupo que se encontraba obviamente en la cima, ¿no? O que tenía la ventaja en ese tiempo. Muy bien, por otro lado tenemos también su papel dentro de la educación médica. Por ejemplo, él funda un teatro anatómico y también dirige la Escuela de Medicina de San Fernando, que hoy forma parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de este colegio, San Fernando, él crea el llamado Jardín Botánico, que todavía existe. Ese Jardín Botánico él lo termina creando para el virrey Abascal, un virrey que vamos a mencionar el día de hoy también. Un personaje bastante importante, Hipólito Unanue y Pavón. En ese teatro anatómico que él establece, los jóvenes podían, por ejemplo, estudiar en base al teatro y en base a un museo que se termina estableciendo. Por ejemplo, eran maniquís a los cuales se les podía sacar la piel para poder estudiar los músculos y después se le podía incluso retirar los músculos para poder estudiar la parte ósea y también el sistema de venas y arterias del cuerpo. Era muy adelantado para la época y bueno, así se terminaba enseñando medicina en ese tiempo. Profe, y los estudios mejor en cadáveres, bueno, recuerden que eso no se podía desarrollar debido a que la fuerte influencia que todavía tenía la Iglesia Católica en la sociedad peruana de la época. Y bueno, por otro lado, aquí tenemos a Unanue, no te olvides. Y bueno, él también participó en un movimiento de conspiración en la llamada rebelión de los fernandinos. Y aunque tras el fracaso de esta rebelión, él termina convirtiéndose en un verdadero apoyo para el gobierno del virrey Pezuela. Ahí está Hipólito Unanue. Ahora, por otro lado, debemos también conocer al otro grupo de criollos, los criollos de tipo separatistas. Estos son la minoría en el Perú y la minoría en América. Profe, separatistas, claro, su nombre nos dice cuál es su forma de pensar, ¿no? Ellos, por ejemplo, quieren la independencia, ellos quieren separarse del gobierno español. Ellos no están de acuerdo, por ejemplo, con que España domine, no están de acuerdo con que España domine América, quieren separarse. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿a quién? Aquí tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, sí. El llamado pensador secreto, el hombre oculto, también se le conoce, con esos seudónimos. La pregunta es, Hipólito, o mejor, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, profe, este personaje era un jesuita, es un criollo de origen jesuita. La pregunta es, si es jesuita, ¿qué es lo que había pasado con los jesuitas en el Perú? A ver, ¿recuerdas? ¿Qué es lo que había pasado con los jesuitas aquí en el Perú? Claro, muy bien, Jara, muy bien. Claro, habían sido expulsados. Claro, habían sido fuertemente expulsados ya en el siglo XVIII. Profe, no me digas que a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán también lo expulsan, ¿sí? También lo expulsan a este personaje. Ahora, por ejemplo, es notable también decir lo siguiente. Él se convierte en el primer precursor e ideólogo del Perú y de América, gracias a la publicación de su obra. Y termina escribiendo una obra llamada Carta a los Españoles Americanos, donde manifiesta obviamente su resentimiento hacia el gobierno de España, ¿no? Donde él, por ejemplo, señala, ¿no? El rencor que tiene el Estado español y plantea lo siguiente, plantea de que en América es necesaria una revolución americana a favor de la independencia. Los criollos deben dirigir la lucha a favor de la independencia de América. Y quienes deberían apoyar en esta lucha, quienes deberían apoyar a esta lucha son los indígenas y los esclavos.
Ahora, es lamentable, por ejemplo, señalar de que su obra no la termina publicando él directamente. Él fallece y varios años después, uno de sus amigos cercanos termina siendo el encargado de publicar sus escritos. Estamos hablando de Francisco de Miranda, un criollo caraqueño. Veamos un poco lo que dice su más grande obra, ¿no? Carta a los españoles americanos. Recuerden que aquí él hace un análisis económico, político y social de la situación de América en ese tiempo, ¿no? Y también hace un llamado a la independencia. Miren por aquí una pequeña cita que nos dice al comienzo, nos dice, el nuevo mundo es nuestra patria. Ahí, en esas palabras, el nuevo mundo, o sea, América, es nuestra patria. Se nota a quién va dirigido esta obra, a los criollos de América. Y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente. Plantea de que cada criollo debe comenzar a evaluar, ¿no? ¿Cuál es la situación que tiene en el presente? ¿Cuál es la situación económica, política y social? Uh-huh. Y él hace un llamado, ¿no? La única forma de que América se desarrolle, la única forma de que América avance es a través de una lucha revolucionaria. Es lo que él termina planteando. Esta lucha debería tener como objetivo lograr la independencia de América. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Miren por aquí, tenemos también a Francisco de Miranda. Profe, una pregunta, ¿y quién es Francisco de Miranda? Ese criollo caraqueño, amigo de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y va a ser él quien publique la obra de Vizcardo, no te olvides. A este personaje se le conoce como el soldado, apóstol y mártir, así como también se le conoce como el hombre de las tres revoluciones. Profe, ¿por qué ese nombre? Lo que pasa es que él terminó luchando, por ejemplo, junto a George Washington en el proceso de la independencia de los Estados Unidos. Luego también participó en la Revolución Francesa, viajó a África, ¿no? De donde también se termina uniendo a un grupo de rebeldes, ¿no? Pero también llega a América del Sur y en Caracas organiza la lucha junto a otro grupo de criollos, entre ellos un joven llamado Simón Bolívar, que apenas era un muchacho, forman la llamada Junta de Caracas, la Junta de Gobierno de Caracas, y se declaran independientes del dominio español. Pero bueno, España rápidamente termina aplastando sus fuerzas, termina disolviendo la Junta de Gobierno de Caracas que ellos habían intentado formar. Y bueno, recuerden que su lucha revolucionaria inspiró a otras en América del Sur. Por eso es que se le considera como el precursor de los movimientos de la independencia americana. Ahora, profe, una pregunta. Terminó también teniendo vínculos con algunas autoridades políticas muy importantes en Europa, sí. Por ejemplo, fue asesor de la emperatriz Catalina II de Rusia. Y bueno, también recuerden que termina fundando una logia. Profe, ¿qué es una logia? La logia es como una organización secreta, chicos. Terminó fundando la logia masónica llamada Gran Reunión Americana en Londres. A esta logia pertenecieron, por ejemplo, Bolívar y San Martín, chicos. Ahora, recuerden esto. ¿Cuál era el objetivo de esta logia, o sea, de esta organización secreta? Conseguir la independencia de América y establecer un sistema democrático en el Perú. Ese es el objetivo. Habían varios personajes, ¿no? Que utilizaban obviamente una identidad no oculta y formaban parte de esta logia, porque tenía claro estos objetivos. Aquí tenemos a Francisco de Miranda. Recuerden que él es recordado por haber publicado la obra de Juan Pablo Vizcardo Guzmán, Carta a los Españoles Americanos. Él publica la obra, no te olvides. Si nos preguntan en el examen quién es el autor de la obra, Juan Pablo Vizcardo Guzmán. ¿Quién publica la obra? Francisco de Miranda. Tener cuidado con esto. Al final, recuerda, Bolívar terminó acusando a Miranda de traición y Bolívar lo termina entregando a las fuerzas realistas. Eso fue más adelante, en 1816. Muy bien.
Por otro lado, debemos también conocer qué está pasando, chicos, en el contexto español. ¿Qué está pasando en Europa en ese tiempo? A ver, a ver, a ver. Sobre todo, ¿qué está pasando en España? A ver, veamos. Recuerden algo aquí, recuerden algo muy importante. En España hay problemas. Las tropas de Napoleón Bonaparte han invadido España. Hay un proceso de invasión francesa a España, chicos. Napoleón Bonaparte y sus tropas ingresan al territorio español. Esa invasión va a durar del año 1808 hasta el año 1814. Ya, ahí está. Son 6 años en los que las tropas francesas invaden España. Ahora, ¿por qué invaden España? Eso también lo deben conocer de repente por historia universal. Napoleón, emperador de Francia, había organizado un bloqueo económico continental en contra de los ingleses y había amenazado a diversos países con invadirlos si ellos no acataban el bloqueo. Hubieron países como Portugal, por ejemplo, y Rusia que desobedecieron el bloqueo. Así que Napoleón tenía que primero invadir Portugal y luego lanzar una campaña de invasión a Rusia. Ahora, miren lo que ocurre por aquí. Cuando Napoleón atraviesa el territorio de España para llegar a Portugal, se da cuenta de que el pueblo de España no quiere mucho a su rey. Pero fue una pregunta, ¿y quién era el rey de España en ese tiempo? Fernando VII. El pueblo protestaba y exigía a gritos de que Carlos IV deje el trono en su hijo Fernando VII. Que Carlos IV, el rey de España, termine abdicando en favor de su hijo. Eso era el pedido del pueblo de España, no te olvides. Bueno, Napoleón atraviesa España con su ejército, se dirige a la zona de Portugal y bueno, ¿no? Termina obteniendo victorias, termina obteniendo grandes victorias. Si bien es cierto, no logra su cometido, ¿no? Derrotar directamente al rey de Portugal, porque él había viajado a Brasil a sus colonias. Cuando él regresa por España, se da cuenta que hay un cambio de gobierno. Se había, se había desarrollado el motín de Aranjuez, chicos. ¿Qué es el motín de Aranjuez? Es una protesta popular, ¿no? La población en España pide a gritos que Carlos IV renuncie al poder y que el trono lo reciba Fernando VII. Así es. Mira lo que va a ocurrir. ¿Quién es el profe? Él es el hermano de Napoleón. ¿Qué? A ver, no entiendo, profe. Cuando Napoleón regresa por España, la esposa de Carlos IV, del anterior rey, la madre del nuevo rey, porque ahora el rey era Fernando VII, le dice, Napoleón, necesitamos tu apoyo. Mi esposo debe recuperar la corona. Mi hijo no merece tener la corona todavía. Bueno, Napoleón dice, no se preocupen, yo me encargo de esto. Que me vayan a ver a Bayona. Bayona. Y miren lo que pasó en Bayona. Esta es la llamada abdicación de Bayona. Napoleón, Napoleón le exigió a Carlos IV, o bueno, Fernando VII, Fernando VII, devuelve la corona a tu padre. Quítate y devuelve la corona a tu padre. Fernando VII no hizo nada contra Napoleón y acató lo que Napoleón le pedía. Se quitó la corona y se la devolvió a Carlos IV. Carlos IV, teniendo la corona de España en sus manos, él creía que Napoleón quería que él siga gobernando. Así que Carlos IV se coloca en la corona. El nuevo rey de España ahora, ¿quién es? Carlos IV. Pero Napoleón le dice, un momentito, ¿quién te ha dicho a ti que te pongas la corona? Quítate la corona y entrégamela a mí. Y Carlos IV es obligado, y ahí se ve en la imagen, a entregar la corona a Napoleón. Napoleón no se va a colocar en la corona de España porque él tiene ya su imperio, que es Francia. Napoleón también había coronado a su hermano Luis Bonaparte en el gobierno de Holanda. Y ahora su hermano menor, José Bonaparte, fue establecido por Napoleón como rey de España. Aquí está, justamente, él es José Bonaparte.
el nuevo rey de España, chicos. Ahora, cuando José Bonaparte se establece en el gobierno de España, decide crear una constitución que sería la base de su gobierno. Esa constitución se llamaba Constitución de Bayona. Aquí está, la Constitución de Bayona, chicos. Pero esa constitución tenía leyes francesas. Eran leyes francesas que estaban buscando aplicarse en España. Obviamente a los españoles no les va a parecer nada agradable, ¿no? Que se terminen imponiendo leyes francesas en su país. Así que los españoles van a rechazar fuertemente el gobierno del hermano de Napoleón. Y es ahí donde empiezan movimientos de crítica en contra del hermano de Napoleón, chicos, en contra de José Bonaparte. Primero lo acusaron de alcohólico. Se acusaron de alcohólico, sí. Y por eso lo llamaron Pepe Botellas. Sí, Pepe Botellas. Ahí está, mira. ¿Qué es eso, profe? Miren la imagen. Nos muestran la burla que venían desarrollando los españoles en contra del hermano de Napoleón en el trono de su país. Aquí vemos, miren, se elaboraban incluso cantos o poemas burlándose de él. Se hacían este tipo de dibujos o este tipo de grabados donde colocaban al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, dentro de una botella, mira, para mostrar, ¿no? Bueno, su interés por el alcohol. Incluso aquí, miren, un súbdito le termina entregando ciertos presentes y él se encuentra, ¿no? Sobre un pepino y con una bandeja, ¿no? De licor en sus manos. Así es. Tanta fue la oposición que recibió José Bonaparte en España que él decidió mantenerse firme en el gobierno. Pero aquí viene lo interesante, muchachos. Los españoles decidieron organizarse en juntas de gobierno. Ahí está, juntas de gobierno. Vamos a ver cuál es la junta de gobierno más importante, así se llama. Cortes de Cádiz, muchachos. Las Cortes de Cádiz son un grupo de españoles que son opositores al gobierno de José Bonaparte. Sí, ellos muestran una total oposición al gobierno de el hermano de Napoleón. Sí, ellos no quieren que José Bonaparte, que Pepe Botellas siga reinando en España y juran lealtad y fidelidad al rey Fernando VII. Repito esto, juran lealtad y fidelidad a Fernando VII, que está obviamente prisionero, es un prisionero, ¿no? Junto a su padre, Napoleón los termina tomando, ¿no? Cautivos. Y bueno, esas son las juntas de gobierno, pero en España. Y una de estas juntas de gobierno comúnmente recibe el nombre de Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz habían trabajado y habían logrado crear una constitución que justamente sería llamada la Constitución de Cádiz. Esta constitución es bastante interesante porque establecía algunas reformas. Es considerada como una constitución de tendencia liberal porque, por ejemplo, establecía, ¿no? La igualdad de derechos entre españoles y americanos. Bueno, decía, ¿no? Insulares, que son los europeos, españoles europeos, y los americanos. Americanos aquí involucra al criollo, pero también a quién, al indígena. O sea, imagínate, en España se va a terminar redactando una constitución que diga que el español, el indígena y el criollo son iguales ante la ley. O sea, si son iguales, tienen los mismos que beneficios, ¿no? Y obviamente, entre estos personajes, cualquiera puede ser una autoridad política, cualquiera puede ser nombrado bajo un cargo político. Así es. Y bueno, también recuerda que establece la libertad comercial de las colonias y también de España, hay que decirlo. Y bueno, por otro lado, también la Constitución de Cádiz es sumamente importante porque elimina la presencia de la Santa Inquisición y establece una libertad religiosa. ¿Qué significa? Que
los habitantes en España, así como también en América, son libres de optar por la religión que a ellos mejor les convenga o mejor les parezca. Así como también se anula, por ejemplo, la mita, aunque esta ley termina después siendo eliminada y nuevamente la mita se termina restableciendo. Y bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta que se establece la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de opinión, en general la libertad de prensa, chicos. Ahora, ¿por qué España terminó concediendo tantos beneficios a los criollos y a los indígenas, chicos? A ver, ¿qué piensas? ¿Por qué España de la noche a la mañana, bueno, ¿no? Con la Constitución de Cádiz le da tantos beneficios, tantas libertades al indígena y al criollo? ¿Por qué? A ver, a ver. ¿A qué se debe eso, chicos? Lo que pasa es que España tiene, lo que pasa es que España, chicos, tiene dos problemas. Primero, su país ha sido invadido por franceses. Napoleón y sus tropas han invadido España. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que sus colonias en América se están revelando muchos indígenas y también hay algunos movimientos criollos que están apareciendo. Entonces, España tiene miedo perder su control colonial, tiene miedo que sus colonias logren ¿qué cosa? La independencia. Entonces, ¿cómo hizo España para poder mantener el control colonial? Miren, cómo hizo España para poder mantener el control de sus colonias, pero obviamente también evitar rebeliones. Fácil, creó unas leyes que beneficien aparentemente a ellos, ¿no? Claro, y por eso es que se termina estableciendo la Constitución de Cádiz. Por eso es que en teoría existía esa ley que decía igualdad entre españoles y americanos o entre peninsulares y americanos. ¿Qué, profe? O sea que en la práctica no hubo igualdad. Bueno, hubo algunos casos donde se vio más o menos, ¿no? Esta idea de igualdad. Vamos a ver por aquí. Miren, vamos a analizar a este otro personaje. Miren, aquí está. Este criollo, Vicente Morales Duárez, es un criollo peruano, abogado de profesión, y fue elegido como presidente de las Cortes de Cádiz. Imagínate, ¿eh? Un criollo peruano fue elegido presidente de las Cortes de Cádiz. Aunque solo fue por unos días, bueno, no llega ni siquiera al mes, ¿no? Pero bueno, hay una ley al menos que termina avalando esto. Bueno, profe, no me digas que también hay indígenas que forman parte de las reuniones de las Cortes de Cádiz, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Dionisio Inga Yupanqui, mira. No, por ejemplo, también Antonio Suazo. Y hay presencia de otros personajes también notables aquí, como por ejemplo José Quijano y Carrillo está presente, ¿no? En las Cortes de Cádiz. Repito, siendo criollos americanos y siendo indígenas, tenían participación dentro de las Cortes de Cádiz, participación directa, ¿eh? Participación directa. Y bueno, también hay que señalar algunas otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de Cádiz termina anulando el absolutismo y termina reafirmando este tipo de gobierno para España, una monarquía constitucional. Y bueno, la pregunta, chicos, es lo siguiente. Si la invasión española o la invasión que España recibe por parte de Napoleón, lo que hace es generar estos movimientos llamadas Cortes de Cádiz o juntas de gobierno para hacer frente al hermano de Napoleón, José Bonaparte, que está en el trono. En América, ¿qué ocurrió? Esa es la gran pregunta. ¿Qué consecuencias trae todo esto para América? A ver, pónganse a pensar un poquito. ¿Qué habrá pasado en América, chicos? En América, a inicios del siglo XIX,
terminaron apareciendo movimientos de criollos. Pequeños movimientos de criollos. Criollos que obviamente buscaban, ¿no?, algunos cambios en el gobierno español. Y bueno, hay que señalar, muchachos, que estos criollos van a formar también en América juntas de gobierno. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos a Vicente Morales Duárez y este es Dionisio Inca Yupanqui. Y bueno, como les decía, en el contexto sudamericano van a aparecer juntas de gobierno. Tenemos este mapa para poder ayudarnos. Ahí está. Juntas de gobierno. Por ejemplo, en el año 1809 aparece la Junta de Gobierno de Chuquisaca, la primera en crearse. Chuquisaca, ¿dónde queda, profe? En territorio de Bolivia actual, ¿no? En ese tiempo se llamaba Virreinato del Río de la Plata. También en ese mismo año terminó apareciendo, fundándose la Junta de Gobierno de Quito y también la Junta de Gobierno de La Paz. Esas son las juntas de gobierno que aparecen en 1809. Ahora, por ejemplo, al año siguiente, en 1810, se establece la Junta de Gobierno en Santa Fe de Bogotá, en Caracas, ¿no? Por ejemplo, en Santiago también y en Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué son las juntas de gobierno en América? Profe, deben ser igual que en España, pues, o sea, un grupo de criollos, ¿no? En este caso, que le juran lealtad y fidelidad al rey Fernando VII que está preso y más bien rechazan el gobierno del hermano de Napoleón en Francia. Interesante tu respuesta, sí. Eso debería ser una junta de gobierno. Pero las juntas de gobierno en América no son eso en realidad, chicos. A ver, te explico. ¿Qué es una junta de gobierno? Una junta de gobierno es un grupo de criollos americanos que se organizan y establecen, ¿no?, una fidelidad a España. Le dicen, ¿no?, nosotros somos fieles al rey Fernando VII. Queremos seguir gobernados por Fernando VII. Rechazamos abiertamente, ¿no?, el gobierno de José Bonaparte o de Pepe Botellas. Pero es igual. No, no. Eso es lo que termina planteando una junta de gobierno en teoría. Porque en la práctica, estas juntas de gobierno en América, chicos, serían focos de conspiración. O sea, de la boca para afuera, juraban lealtad y fidelidad a España, pero secretamente estas juntas de gobierno que estaban organizando luchas a favor de la independencia. Luchas a favor de la independencia. Entonces, cuidado con el tipo de pregunta. No es lo mismo una junta de gobierno fundada en España que una junta de gobierno establecida aquí en América del Sur. Entonces, en base a lo que hemos dicho, chicos, ¿me puedes decir qué tipo de criollos son los que forman parte de la junta de gobierno o de las juntas de gobierno en América del Sur? A ver, dime el tipo de criollos que conforman esas juntas de gobierno. A ver, a ver. Ya, Flores, muy bien. A ver, ¿cuál es la opinión de los demás? Vamos, piensen, piensen. Chicos, está fácil, ¿no? Hemos hablado de 3 tipos de criollos. Solo tienes que identificar el tipo de criollo que forma parte de la junta de gobierno o de las juntas de gobierno aquí en el Perú. Bueno, aquí en Sudamérica, ¿no? A ver, vamos, manifiesta tu idea. Muy bien, Alison. Muy bien, muy bien. Vamos, muchachos. Claro, si engañaron al rey de España, imagínate, o engañaron a los españoles, también los están engañando a ustedes, ¿no? Claro. Profe,
De nuevo, vamos a ver. Te explico de nuevo esto, ¿ya? A ver. Repito, las juntas de gobierno en América eran muy distintas a las de España. Las de España eran un grupo de españoles que se organizaban criticando el gobierno de José Bonaparte y manifestando su fidelidad y lealtad a Fernando VII. Querían que Fernando VII vuelva al trono. Eso es en España. En América, las juntas de gobierno son parecidas, ¿no? Al menos en el discurso. Son un grupo de criollos que juran fidelidad y lealtad a Fernando VII, rechazan el gobierno del hermano de Napoleón, de José Bonaparte, pero eso simplemente es un discurso. O sea, eso es lo que ellos anuncian ser. Pero ¿qué es lo que hacían? Promovían luchas a favor de la independencia, a favor del separatismo. Entonces, esa es una junta de gobierno en el Perú. Ahora, hemos mencionado, y bueno, vamos a volver a ver para aquí. Vamos, miren, aquí está, en este mapa podemos ver todas las juntas de gobierno. Hay varias que se formaron, muchas. Dime, ¿en qué territorio que era colonia de España, en qué territorio, bueno, en qué país, ¿no? Que en ese tiempo fue territorio dominado por España, no se formó una junta de gobierno? Lean atentos, ¿ah? Miren ahí, ¿dónde no se formó una junta de gobierno? Vamos, chicos, vamos, miren la imagen nada más. ¿Qué territorio de España en ese tiempo, en qué territorio de España de ese tiempo no se formó una junta de gobierno? A ver, a ver. Fácil, chicos, en el Perú, miren. ¿Hay juntas de gobierno en zonas del virreinato del Río de la Plata? Sí. En lo que es Bolivia hoy en día, claro, La Paz, Chuquisaca. En Argentina, Buenos Aires. En lo que hoy llamamos Chile está la Junta de Gobierno de Santiago. En Venezuela también está la Junta de Gobierno de Caracas. En lo que hoy llamamos Colombia está la Junta de Gobierno formada en Bogotá. Y lo que llamamos hoy en día Ecuador, se formó ahí la Junta de Gobierno de Quito. Se formaron entonces juntas de gobierno en la periferia, pero no en el virreinato del Perú. La pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Por qué en el Perú no se formó una junta de gobierno? A ver, a ver. Vamos, chicos, vamos. ¿Por qué no se pudo formar una junta de gobierno aquí? Es fácil, muchachos. Lo que pasa es que el Perú era el centro de dominio político y militar de España en América del Sur. ¿Eso qué significa? Que la mayor fuerza militar española se encontraba en el Perú. Aquí se intentó formar juntas de gobierno, pero todos estos intentos fueron aplastados por el gobierno virreinal del Perú. El hombre que gobernaba el virreinato del Perú en ese tiempo era Fernando de Abascal. Fernando de Abascal, sí, Abascal, muchachos. Abascal, con financiamiento de los criollos del Tribunal del Consulado del Callao, no sé, con financiamiento de los criollos del Tribunal del Consulado. ¿Te acuerdas de lo que es el Tribunal del Consulado, verdad? Es aquella institución que se encargaba de controlar el ingreso y salida de productos por el Callao. Los criollos del Tribunal del Consulado del Callao financiaron al virrey Abascal y financiaron sus campañas militares para poder acabar con todas estas juntas de gobierno. Es así como las tropas del virrey Abascal, muchachos, acabaron, por ejemplo, con la Junta de Gobierno de Caracas, los derrotaron. También acabaron con la Junta de Gobierno de Bogotá, vencieron a la Junta de Gobierno de Quito, a la de La Paz, a la de Chuquisaca. También terminaron derrotando, por ejemplo, en ese tiempo
a la Junta de Gobierno de Santiago. Profe, ¿tanto financiamiento terminaron dando estos criollos peruanos? Sí. Lo que pasa es que a ellos les convenía esto, pues, muchachos. No entiendo, profe. Imagínate, si los criollos de otras zonas, que no son, de otros puertos de la periferia, quieren separarse, quieren independizarse, pues nosotros queremos que esos territorios se queden dentro del dominio español. Es decir, si nosotros colaboramos para que estos focos rebeldes terminen siendo derrotados, entonces el rey de España entenderá que nosotros somos leales a él, que nosotros merecemos los privilegios que nos quitaron con las reformas borbónicas. Profe, ¿de qué privilegios estamos hablando? El monopolio comercial, por ejemplo, el exclusivismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esa intención, los criollos del Callao financiaron uh-huh, a estas tropas españolas encabezadas por el virrey Abascal para aplastar a todos estos movimientos que buscaban la independencia del Perú. Aquí está. Aquí está, tenemos esto en cuenta, muchachos. Uh-huh. Ahí está, miren por aquí, justo lo que hemos colocado, dice, se formaron juntas de gobierno lideradas por criollos, en teoría eran centros pro-realistas, o sea, leales, ¿no? Y legales, ¿no? Al rey de España, pero en la práctica eran focos separatistas, es decir, focos a favor de la independencia. Estaban ellos a favor de la independencia. Claro, entonces, en conclusión, chicos, si lo que en verdad ellos querían es independizarse, este grupo de criollos de las juntas de gobierno son criollos de tipo separatistas. Por ahí muy bien Flores, muy bien García, claro, son criollos separatistas. Pero no se olviden que la primera junta de gobierno en formarse fue la de Chuquisaca. Y bueno, en el año 9 se fundaron también la Junta de Gobierno de La Paz y la de Quito. Al año siguiente, en 1810, se fundó la Junta de Gobierno de Caracas, la Junta de Gobierno de Buenos Aires, la Junta de Gobierno de Bogotá y la Junta de Gobierno de Santiago de Chile. Y bueno, debemos recordar la importante tarea que terminó cumpliendo este personaje, el virrey Fernando de Abascal, muchachos. Fernando de Abascal, sí. Este virrey y obviamente también militar español, demostró su gran fidelismo al Estado español, tratando de combatir con todas estas juntas de gobierno que se habían establecido en América del Sur. Y con apoyo económico de los criollos del Tribunal del Consulado, se financió la lucha contra todas estas juntas de gobierno. Ahora, no se vayan a olvidar de lo siguiente. La única junta de gobierno que no fue vencida por las fuerzas del virrey Abascal fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Junta de Gobierno de Buenos Aires. Sí, muchachos. La única junta de gobierno que no fue derrotada por el virrey Abascal fue justamente la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Curiosamente, de esta Junta de Gobierno de Buenos Aires, con el tiempo se enviarían algunas expediciones militares hacia el Perú. Algunas expediciones militares al Perú, sí, expediciones militares que ayudarían a la lucha por la independencia peruana. Por ejemplo, en el año de 1811, el general Castelli terminó siendo enviado al Perú. En el año de 1813, el general Belgrado fue enviado también con tropas al Perú. Y en 1815, José Rondeau también hace presencia con tropas al territorio del Virreinato del Perú. Imagínense.
tropas y tropas. Pero es una pregunta, ¿y por qué esta Junta de Gobierno de Buenos Aires enviaba tantas tropas al virreinato del Perú? Chicos, si las juntas de gobierno son separatistas, si ellos envían tropas es porque quieren incentivar a qué? A luchas a favor de la independencia, pues, ¿sí? Quieren incentivar eso, sobre todo a las luchas a favor de la independencia. Bueno, eh, curiosamente, más adelante, aparece en Argentina la llamada Corriente Libertadora del Sur, muchachos. Entonces, Corriente Libertadora del Sur, sí. Este movimiento fue dirigido por don José de San Martín. Uh-huh. Y bueno, ese movimiento en poco tiempo terminó logrando, por ejemplo, la independencia de todo el territorio que hoy llamaríamos, por ejemplo, Argentina. Todo ese territorio se independiza, claro. Creo que es una batalla incluso donde las tropas de San Martín logran la independencia de Argentina, la batalla de San Lorenzo. Y ahí viene la pregunta, chicos. Si San Martín ya había logrado la independencia de Argentina en la batalla de San Lorenzo, ¿por qué San Martín quiso llegar aquí al Perú? ¿Cuál era su interés? Si el lugar donde él había nacido ya era libre, ya se había consolidado ahí un proceso de la independencia. Pregunta, a ver, pregunta. ¿Quién me responde? A ver, ¿por qué San Martín intentó llegar aquí si ya se había independizado el territorio o él ya había logrado independizar a Argentina? ¿Por qué? Votar a todos los españoles. ¿No? Ya votar a todos los españoles de América del Sur, supongo, ¿no? Sí. Ya, y la pregunta es, pero ya, ¿y eso por qué? ¿Por qué simplemente no conformarse con haber logrado la independencia de Argentina, que era obviamente el territorio para él más importante, ¿no? ¿Y por qué Bolívar hace lo mismo, no? Porque Bolívar también logra la independencia de Venezuela y luego viene aquí al Perú, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto la corriente libertadora del sur como también la corriente libertadora del norte tuvieron como destino el Perú, chicos? A ver, por ahí García nos dice. Muy bien, García, claro, porque el poder de España se concentraba en Lima, claro. Recuerden que el Perú era el centro de poder político y militar de España en América del Sur. Uh-huh. Profe, ¿y eso qué significa? A ver, explico un ratito, vamos a leer lo que nos ha dicho por aquí Ramos. Dice, liberar el Perú significa terminar de sacar a los españoles de aquí, esto como un solo independizado nada más. Claro, lo que pasa es lo siguiente, muy bien Ramos, muy bien por ahí García y muy bien Jara. A ver, lo que pasa es lo siguiente, si el Perú no se independizaba, en cualquier momento los españoles del Perú, aquí se encontraba la mayor fuerza militar, no te olvides de España, podían recuperar el control de Argentina, podrían recuperar también el control de Venezuela. Entonces, para lograr una eterna independencia argentina o en todo caso, ¿no? Caraqueña o venezolana, se necesitaba liberar el Perú. Si el Perú no se independizaba, ningún otro territorio tenía la independencia totalmente garantizada, para que me entiendas. Así de importante éramos nosotros para España y también importante fuimos durante el proceso de la independencia. Claro, muy bien. A ver, a ver, a ver. Uh-huh. Claro, claro. La idea es eliminar todo rezago de poder español aquí, ¿no? Claro, atacar desde la raíz, pues. Porque si tú no acabas con los españoles del Perú, ellos van a seguir siendo una molestia y van a tratar de recuperar el control de los otros territorios que ya habían logrado la independencia. Por eso fue importante independizar el Perú. Pero eso ya lo vamos a ver nosotros la siguiente semana. Pero entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver cuáles vienen a ser las conspiraciones que surgieron aquí en el Perú, antes de la llegada de San Martín y mucho antes también de la llegada de Bolívar.
¿Qué, profe? ¿Hubieron conspiraciones? Claro que sí. Por ejemplo, te cuento que un sector del clero, un sector de la Iglesia Católica, conspiró a favor de la independencia. Ahora tú dime, ¿qué sector? ¿El alto clero o el bajo clero? A ver, saca la lógica tú. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sector de la iglesia conspiró a favor de la independencia? Ya, muy bien, por ahí. Ya, muy bien, vamos. Claro, es el bajo clero, chicos. Los curas, muy bien, Leva. Curas, párrocos, por ejemplo. Ellos son los que van a conspirar a favor de la independencia. Ellos. No el obispo, el arzobispo, el cardenal. Profe, ¿por qué? Porque ellos tenían un alto prestigio, altas comunidades, ¿no? Ellos no sabían lo que era pasar, por ejemplo, hambre, pero el bajo clero sí. Así que el bajo clero va a organizar algunas conspiraciones también. Ojo, eso no lo vamos a trabajar aquí, pero te lo digo para que te acuerdes de esto. Muy bien. Miren, una de las conspiraciones más importantes es la conspiración de los fernandinos. Los fernandinos, profe, todos se llamaban Fernando. No, no, ellos son estudiantes del colegio San Fernando, el colegio de médicos, no te vayas a olvidar. Entonces, espera un ratito, eso me suena a la Facultad de Medicina de San Marcos, que se llama Facultad de San Fernando, sí, porque la sede de este colegio de médicos, eh, llamado San Fernando, tras la independencia se va a fusionar a la Universidad San Marcos, convirtiéndose en una de sus grandes facultades. Así es. Entre el año de 1806 y 1809 se termina desarrollando la conspiración de los fernandinos, que es rápidamente, obviamente, es rápidamente derrotada por las tropas españolas aquí. ¿Quiénes participaron aquí? Hipólito Unanue, te lo había mencionado antes, ¿sí? José Gregorio Paredes también, ¿tú lo conoces? No, ¿quién será este, profe? Ni en pelea de gallos. Escúchame, este es el creador del escudo nacional. Sí, es el creador de nuestro escudo. Ah, profe, no sabía. José Gregorio Paredes participa en esta conspiración junto a Unanue y otros más, ¿no? También hay otra conspiración, la conspiración de los oratorianos en 1809, chicos. 1809. En el mismo momento en el cual se están formando, ¿no? En diversas zonas de Sudamérica, juntas de gobierno, están apareciendo estos movimientos de conspiración, los oratorianos. Profe, ¿de dónde viene el nombre oratorianos? Oratorianos viene de oratorio. Ellos son estudiantes de un oratorio llamado San Felipe Neri. Ese oratorio era dirigido por José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Sí, él es, no te vayas a olvidar, él es un criollo peruano que va a ser nombrado después, va a ser impuesto como presidente del Perú. Él va a ser el primer presidente del Perú tiempo después. José de la Riva Agüero. Repito, los oratorianos, ¿quiénes eran? Los estudiantes del oratorio San Felipe Neri, no te olvides, ahí está. Pero la conspiración más importante, la principal, se puede decir, fue la de los carolinos. ¿Carolinos? Sí, en 1810 hasta 1815, los estudiantes del Colegio San Carlos, estudiantes de Derecho o futuros abogados, toman las armas. Recuerda, son los alumnos de Toribio Rodríguez de Mendoza, pues, claro, ahí está. Bueno, hay que decirnos que Toribio Rodríguez de Mendoza inspiró a estas luchas, ¿no? Incitó a esta conspiración. ¿Quiénes participaron? Miren, gente ilustre, ¿eh? Que después nos vamos a conocer, nosotros vamos a conocerlo en clase, la siguiente clase sobre todo. José Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, el llamado solitario de Sayá, el tribuno de la República, también se le llamó a este hombre, defensor de la República como forma de gobierno durante el proceso de la independencia. A Lorenzo de Vidaure, un político muy importante, miembro del primer y del segundo Congreso Constituyente después. ¿Quién más? Manuel Pérez de Tudela, también miembro del primer y del segundo Congreso Constituyente. Francisco Javier Mariátegui, miren, hombre también importante que formó parte del Congreso, del segundo Congreso Constituyente. Y José Joaquín Olmedo.
político notable, ministro incluso de Torre-Tagle, y él es el encargado, por ejemplo, de pedirle a Bolívar que llegue al Perú. Bolívar, por favor, necesitamos tu presencia aquí en el Perú. Ahí está. Entonces, estos y otros personajes más formaron parte de la conspiración de los carolinos. Oye, en cierta oportunidad los carolinos le dejaron un obsequio al virrey Abascal. ¿Pero qué obsequio? Le dejaron afuera del Palacio de Gobierno, de la casa del gobernador, como se llamaba en ese tiempo, le dejaron un costal de cal, en otro costal dejaron sal, y en otro costal dejaron habas. ¿Qué? Sí. Cuando los súbditos del virrey al amanecer encontraron esto en las puertas de la casa del gobernador, pensaron que era un obsequio de parte de sus fieles, ¿no? Seguidores. Así que le dijeron, virrey Abascal, le han dejado este presente. Y cuando Abascal ve el presente, los 3 costales, entiende que esto era una amenaza contra él. Claro, era un mensaje. Sal Abascal. ¿Sí me entiendes, no? Sal Abascal. O sea, vete Abascal. Esa conspiración dura 5 largos años y se convierte en la más importante de todas, chicos. Pero así como hubieron conspiraciones, en ciudades como sobre todo Lima, que era el centro, ¿no?, de América del Sur, también hubo rebeliones. Claro que sí, hubieron rebeliones aquí. Así que hay que conocer cuáles son esas rebeliones. Por ejemplo, tenemos la rebelión de Francisco de Sela, la llamada rebelión de Tacna de 1811. A esta rebelión también se le conoce como la rebelión de los 5 días. Profe, rebelión de los 5 días. Sí, muchachos, la rebelión de los 5 días. Profe, una pregunta, ¿por qué se le llama así? Porque dura únicamente 5 días. ¿Está? El criollo limeño, Francisco de Sela, terminó siendo el líder de este movimiento rebelde. Él termina estableciendo su centro de rebelión en Tacna y logra destituir con algunos simpatizantes a Antonio Rivero. ¿Quién era el intendente de Tacna? Una autoridad española lo destituye y Sela da el primer grito de la independencia. Recuerda, Sela es el primero en proclamar la independencia del Perú en Tacna. También se termina proclamando él como comandante de las fuerzas de América o de las milicias de América. Y la rebelión de Sela no era una rebelión sin sentido, no es que a él él le dio de ganas y se terminó rebelando, no. Este personaje había planeado todo. Se escribía cartas con los criollos de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, la única junta de gobierno que no había sido derrotado por las fuerzas del virrey Abascal, ¿recuerda? Y había logrado apoyo militar, pues. Claro. Los criollos de Buenos Aires le habían dicho, muy bien, Sela, vamos a enviar tropas. En 2 semanas nuestras tropas llegan al campo de batalla. No ataques hasta que lleguemos, Sela. Bueno, y al final Sela, confiado, inicia la rebelión en la fecha que se había acordado, pero nuestros aliados argentinos no habían llegado a tiempo. Falta de sincronización en el ataque, era difícil también, recuerda, ¿no?, atravesar esta cordillera de los Andes, sobre todo por territorio de Bolivia. Era muy, muy difícil, muchachos. Así que cuando nuestros refuerzos argentinos llegaron, ya la rebelión de Tacna había sido derrotada, Sela había sido capturado, y bueno, los realistas acaban también con nuestros aliados argentinos. Por lo tanto, no hay victoria, muchachos. No hay todavía independencia. Aquí está Sela. Y bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la primera expedición argentina al Perú fracasó, los argentinos van a planear enviar una nueva expedición para apoyar a la lucha de la independencia del Perú. Pero, por otro lado, debemos también nosotros conocer la rebelión de Huánuco de 1812.
Rebelión de Huánuco de 1812. Sí, es una rebelión predominantemente indígena, chicos. Predominantemente indígena. Uh-huh. A ver, vamos a ver esto de aquí. ¿Quién es el que dirige esto? Ahí está. Lo termina dirigiendo Juan Crespo y Castillo, no te olvides. Criollo peruano también, que intentó con apoyo de un grupo de indígenas crear una junta de gobierno en Huánuco. Al final ese intento fue un fracaso. Ahora, profe, una pregunta, ¿y por qué los indígenas estaban molestos con el Estado español? Porque el Estado español los terminaba explotando, pues chicos. A ver, vamos a ver por aquí qué es lo que pasa. La rebelión la habían iniciado, chicos, las tribus o las comunidades indígenas. Por ejemplo, la comunidad de Pillao, ¿no? O Panao terminan siendo los líderes de esta lucha rebelde. Habían logrado capturar a las autoridades españolas de Huánuco y habían proclamado a la zona, a la provincia de Huánuco como un estado libre e independiente. Crespo y Castillo se une al movimiento indígena, ¿no? Y por un tiempo se convierte en uno de los líderes, hay que decirlo. Y bueno, por más que se intentó formar una junta de gobierno, no se pudo, termina siendo un fracaso, chicos. Las tropas rebeldes terminan siendo derrotadas en la zona de Ambo, no te olvides. Y bueno, después de esto, muchos de los líderes, entre ellos, chicos, Juan Crespo y Castillo, y muchos jefes de las comunidades indígenas, fueron capturados y condenados a la pena del garrote, o sea, del estrangulamiento. Ese fue el castigo que le terminaron dando a este grupo. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Ya, por otro lado, también tenemos la rebelión de Tacna del año 1813. Perfecto. Rebelión de Tacna de 1813, sí. Vamos a ver quiénes aparecen por aquí. Tenemos la rebelión de los hermanos Payardelli, no te vayas a olvidar. Los hermanos Payardelli. Son 3 hermanos, no te olvides, y el que encabeza esta rebelión es Enrique Payardelli, muchachos. Este personaje se revela con apoyo del alcalde de Tacna. Un personaje llamado Calderón se une a la rebelión y intentan sobre todo unir fuerzas con una expedición argentina que acababa de llegar al Perú y se estaba estableciendo en la zona de Buenos Aires. Estamos hablando, chicos, de la expedición de Manuel Belgrado. Recuerden, es la segunda expedición desde Argentina que llega al Perú. Intentan unir fuerzas porque al final termina siendo un fracaso, no se llega a dar una alianza. Aquí tenemos a aquí tenemos a Enrique Payardelli, ¿no? Él es el dirigente de este movimiento rebelde en Tacna. Lamentablemente, chicos, Payardelli terminó siendo derrotado por Gabriel Moscoso, un intendente de la zona de Arequipa, herido, ¿no? Termina escapando hacia la zona de la audiencia de Charcas. Profe, ¿dónde queda Charcas? Charcas queda en Bolivia. Después de esto, huyó a Argentina y después se refugió en Uruguay. Lamentablemente, en Uruguay fue fusilado. Así es. Ese es Juan Crespo y Castillo, muchachos. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, asociada a este momento de la rebelión y tenemos la rebelión más importante de todas en el siglo XIX, la rebelión del Cusco, 1814 a 1815. Esta rebelión dura un poco más de un año. ¿Quiénes participan en este movimiento rebelde? Vamos a verlo. Ahí está. Profe, ¿quiénes son ellos? Son los hermanos Angulo, muchachos. Los hermanos Angulo, profe, sí. José, Vicente, el del medio, ¿no?, y el de la derecha, Mariano, inician la rebelión tomando como prisionero a los oidores de la audiencia del Cusco. A estos funcionarios españoles los terminan capturando y los toman prisioneros. Formaron una junta de gobierno
a la cual terminaron también nombrando como autoridad dentro de esta junta de gobierno a Mateo Pumacahua. ¿Qué? Sí, muchachos. La junta de gobierno ellos formaron temporalmente tuvo como líder, ¿no?, o como presidente a Mateo Pumacahua. ¿Te acuerdas quién fue Pumacahua? Mateo Pumacahua. ¿Se te viene en la mente o no? A ver. A ver, a ver, a ver. Nada. Nada. Cuando nosotros vimos, chicos, la semana pasada vimos la rebelión de Tupac Amaru II, Mateo Pumacahua era uno de los tantos caciques que había colaborado lealmente con con el Estado español y había más bien contribuido en la lucha contra Tupac Amaru. Ujú. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Mateo Pumacahua era un indígena, sí, un indígena noble, un cacique, leal a España, obviamente, y bueno, a los hermanos Angulo lo terminan nombrando a él como presidente de esta junta de gobierno. Ahora, profe, una pregunta. Una pregunta. ¿Esta rebelión por qué es importante? Fue la más importante de las cuatro, chicos, porque se expande de Cusco a Ayacucho, la zona de Huamanga. Se expande también a La Paz, no te olvides, la zona de Bolivia, al Alto Perú y también a la costa en Arequipa. Cuando llega a la costa Arequipa, hay un escritor, un poeta llamado el poeta de los Yarabís, poeta que había estado, bueno, en ese momento bastante dolido por un desenlace amoroso, ¿no? Recuerda que él tiene varios fracasos amorosos. Acuérdate nada más su poema A la mujer, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de a otra mujer a la que le llama Silvia, ¿no? En uno de sus poemas. Ya, ¿de quién estoy hablando, chicos? Mariano Melgar, el llamado poeta de los Yarabís, se termina uniendo a los hermanos Angulo y a Mateo Pumacahua en esta lucha por la independencia. ¿Y qué crees? Al final, los tres frentes de lucha, el frente de Huamanga, el frente del Alto Perú y el frente de Arequipa, fueron duramente golpeados. Ahí es donde también muere Mariano Melgar. Con la muerte de Mariano Melgar, la captura y la ejecución de Mateo Pumacahua y de los hermanos Angulo, chicos, se ponía fin a las rebeliones criollas del Perú. Estos habían sido los cuatro grandes intentos de los criollos peruanos por lograr la independencia. Digo intentos, ¿por qué? Porque como no pudimos lograr la independencia, tuvimos que esperar que vengan extranjeros y nos otorguen la independencia. Cuando yo digo otorguen, estamos hablando de San Martín y estamos hablando de Bolívar. Entonces, eso ya vamos a hablar nosotros la siguiente clase. Vamos a trabajar el material del día de hoy, chicos. Sí, a ver, trabajemos el material del día de hoy. A ver, a ver. Pregunta 1 dice, entre los precursores criollos peruanos se formó una institución que estudiaría la realidad y difundiría el conocimiento de nuestra cultura, fomentando así ideas de amor a patria, de amor a la patria. Dicha institución fue, a ver, justamente nos dice de amor a la patria, la institución, ¿cómo se llama? La Sociedad Amantes del País. Claro, la respuesta sería la B, pues, ¿no? Muy bien por ahí García, muy bien Leva, muy bien Ramos. Está muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, los intereses de nuestro país, no siendo los nuestros, su voluntad o mala administración recaen necesariamente sobre nosotros. Y es evidente que a nosotros solo nos pertenece el derecho de ejercerla y que solo podemos llenar sus funciones con ventajas recíprocas de patria y de nosotros mismos. En fin,
bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de la España, se verá en todos nuestros deberes, y en todos nuestros deberes nos obligan a determinarla. ¿Ya? Debemos hacerlo por gratitud a nuestros mayores que nos prodigaron por sangre y sudores para el Teatro de la Gloria y otros trabajos. Ya, chicos, este fragmento va dirigido obviamente a los criollos, ¿no? Aquí tenemos, esta es la obra de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, recuerden. Miren por aquí, Nuestra miserable esclavitud. ¿A quién va dirigida esta parte de aquí? Esta no va dirigido al criollo, va dirigido al esclavo. Ahorita vamos a entender qué es lo que quiere decir esto. Miren por aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí hay otra parte que también es importante. Ya. Aquí. Comenzará su reino en el nuevo mundo y la tiranía será inmediatamente exterminada. En esta parte final, chicos, cuando habla del nuevo mundo se habla de América. Él señala de que el mejor destino para América, el cielo, como él denomina, es lo mejor y que se debe acabar con el gobierno español, que es una tiranía, porque obviamente es el resentimiento que tiene hacia el Estado español. Ahora, la pregunta es de inferencia, o sea, en base a la lectura que tenemos, podemos sacar o concluir qué cosa. A ver. La A, la B, la C o la D, chicos. Recuerden que cuando se trata de inferencia no es literal, o sea, no se extrae la respuesta directamente del texto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué marcamos ahí? Por ejemplo, la A está directamente plasmada en el texto, ¿no? Él obviamente critica, ¿no? La administración pésima que existe aquí en la colonia, ¿no? La B hace un llamado a la ruptura con la metrópoli, y está de más, es el con la metrópoli. Puede ser, puede ser, porque directamente él no dice, ¿no? De que debemos separarnos de España, o sí lo dice. A ver. La C condena la esclavitud a la que fue sometida la población indígena. Bueno, sí, pero eso lo dice directamente, ¿no? Justamente aquí, cuando dice nuestra miserable esclavitud, está hablando de esa situación, ¿no? Y la D es imposible, chicos. Miren, él en ningún momento exige la inmediata destrucción de todos los criollos, ¿ya? Que han traicionado el nuevo mundo, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta es la B, chicos. Aquí se ve toda la crítica que hace Vizcardo en aspecto político, en aspecto social y en aspecto económico. Es un balance lo que hace. Pero con ese análisis de la situación en la que se encuentra América, él indirectamente está haciendo un llamado a que el mejor destino para América es la independencia. Ahí está. Esta otra cita es de otro personaje que no le hemos mencionado en clase. José de la Ribagüero, lo hemos mencionado, es autor o es director del Oratorio San Felipe Neri, pero también es un criollo separatista. Él publica un pequeño fragmento llamado Las 28 causas para la independencia. Y justamente de eso se extrae estas tres líneas que están aquí, ¿no? Dice que la América permanece gobernada despóticamente.
que el monopolio de la península les impide todo el comercio libre, que habiendo llegado al extremo del aborrecimiento y odio entre los españoles y americanos, que casi todos los empleos están ocupados y servidos por españoles, él así de forma corta va enumerando 28 motivos por el cual el Perú y América deben independizarse. Por eso es que su obra se titula las 28 causas para la independencia del Perú, ¿no? Y con eso ya obviamente te voy indicando cuál es la respuesta, ¿no? El manifiesto de las 28 causas, pues, esta es la respuesta. Claro. Ahora, hay otro personaje que es Antonio Nariño, que es un criollo neogranadino, chicos. Nació en el Virreinato de Nueva Granada. Ese personaje sabe lo que hace, es traducir la obra, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una obra que había sido creada en Francia en el contexto de la Revolución Francesa. Esa obra estaba en francés y él la termina traduciendo al español. Su papel es importante porque esa obra sintetiza los derechos fundamentales de la persona, aquellos derechos que están hasta el día de hoy adjuntados en el artículo número 2 de nuestra Constitución. Bueno, esta pregunta es mucho más fácil, ¿no? Se trata de relacionar, a ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? Nos dice, ¿no? Se le conoció como el solitario de Sayán, a ese es José Faustino Sánchez Carrión. Muy bien por ahí Urbino. Dice, autor del elogio a Jáuregui, ya, ese viene a ser Baquijano, ¿no? 3. Fundó la Escuela de Medicina de San Fernando, eso es Unanue, ¿no? 2 aquí. Y 1, ¿no? Aquí, claro, Vizcardo con las cartas de los españoles americanos. 1D, 2C, ya está, muy bien. Muy bien, la respuesta es la C, ¿verdad? Excelente, muy bien Leva, muy bien Urbino, muy bien Ramos. La C. Ya está. Muy bien. A ver, por aquí, la pregunta 5 dice, este texto también se ambienta, ¿no?, en el contexto español de la época. Vamos a ver por aquí, mire. En 1807, las tropas del general Junot ingresan a la península ibérica. Profe, ¿quién es el general Junot? El general francés de Napoleón, ¿ya? En dirección a Portugal. A estas tropas se le unirán tropas españolas, dado que en este momento España era era aliado a Francia, pero pronto las tropas napoleónicas se volvieron contra España, país que será ocupado, por lo que pronto se iniciará la llamada Guerra de Independencia Española, en donde la actitud de las colonias hispanas de América del Sur, sobre todo la de la minoría de criollos, fue, a ver, un poquito confuso, ¿no? Ese es el tiempo en el cual Napoleón está invadiendo primero Portugal y luego nos dice que después Napoleón nos reaccionará invadiendo España, ¿no? Y obviamente colocando a su hermano. Y nos preguntan cuál fue la actitud de la minoría de criollos aquí en América. La minoría de criollos. Con ese término minoría de criollos ya nos está indicando de que estamos haciendo alusión a quiénes, chicos. La mayoría son fieles. La minoría son separatistas. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta aquí? A ver, ¿qué hicieron los separatistas, los criollos separatistas en ese contexto? A ver. A ver, muchachos, ¿qué marcas? Profe, yo sé que los criollos separatistas forman juntas de gobierno aquí. Sí, forman juntas de gobierno. Y la B es una muy buena respuesta, ¿no? Porque dice, jurar lealtad al monarca, donde se
donde se encontraba cautivo, ¿no? De esta forma de renacimiento de la Junta. Sí, pero recuerden que aquí no vemos el sentido separatista. Esto es más un fidelismo, ¿no? Y si bien es cierto, con esa bandera se terminan formando las juntas de gobierno, mejor respuesta es la C. Pues. Esa es la actitud en verdad que ellos van a mostrar. No lo que dicen, sino lo que hicieron. Intentar formar focos de independencia. Uh-huh. Y esto va ambientado también en el contexto de la invasión napoleónica, ¿no? Miren, dice, la Constitución de 1812 fue promulgada por como parte de los intentos de repeler el control francés en la metrópoli y en sus colonias. Esta Constitución proponía un gobierno con limitaciones de poder, es decir, ya estás completando, ¿no? En este sistema muchas funciones políticas dejaban de recaer en funcionarios designados por el rey y pasaban a manos de asambleas locales y centrales populares. Esta Constitución podemos encontrar decretos como la libertad de imprenta y la eliminación de a ver, ¿cómo completas esto? Muy bien, por ahí García, muy bien Torreblanca. Uh-huh. Ya, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Fácil, muchachos, aquí la respuesta es la B. Claro, fueron formados por las Cortes de Cádiz, durante las Cortes de Cádiz, establecían eliminar el gobierno absolutista y establecer un gobierno monárquico constitucional y eliminar la Santa Inquisición, ¿no? 7. La primera junta de gobierno, fácil. ¿Cuál es? La primera junta de gobierno, chicos, que se formó en América. Es la de Chuquisaca, pues, en Bolivia. La primera es la de Chuquisaca. Y la única que sobrevivió a los ataques del virrey Abascal fue la de Buenos Aires. O sea, la que sobrevivió, ¿no? 8. El virrey Abascal desconfió de lamentada fidelidad de las juntas de gobierno americanas, pues en muchas de aquellas ciudades comenzaron a circular pasquines, los que se caracterizaban por, a ver, ¿qué es un pasquín? O sea, rumores, ¿no? Rumores, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente, claro. Muy bien, tener una voz contraria a la monarquía y proponer, obviamente, un proceso de independencia, ¿no? Muy bien, ahí está. La ve, muy bien García, muy bien Ramos, muy bien Torreblanca. A ver, por ahí 9. Ordene cronológicamente los hechos relacionados a la historia virreinal de las dos primeras décadas del siglo XIX. A ver, vamos. Mariano Melgar muere, ya sabes, en 1815, ¿de acuerdo? Fusilado en Arequipa, cuando la rebelión de los hermanos Angulo cae. Llegada de San Martín, bueno, San Martín no lo hemos visto todavía, pero él va a llegar en 1820, desembarca en Pisco. El primer grito de la libertad en Tacna, esto fue de Cela en 1811. La promulgación de la Constitución de Cádiz, eso fue en 1812. Entonces la respuesta sería 2143. 2143. Vamos por aquí, la B, ¿verdad? Muy bien, Leva. Muy bien, García. Muy bien, Ramos. Está. Y la última para ustedes, chicos, para que se diviertan. Miren, pregunta de examen de admisión. Divertido, obviamente, ¿no? Las conspiraciones limeñas a inicios del siglo XX no constituyeron un serio peligro para el poder colonial debido a que están hablando de las conspiraciones limeñas, fernandinos, carolinos, obradorianos. ¿Por qué no fueron un peligro? A ver. No está difícil, ¿ah? No está difícil, simplemente es lógica, chicos. ¿Ah? Simple lógica. Muy bien, Torreblanca. Chicos, los demás, muy bien, Leva. Ya están llegando a la respuesta, muy bien. Muy bien. Mire, dice que si no fue un peligro para el poder español, dice, debido a que las conformaban criollos y mestizos.
distractor, ¿no? Igual que participaron las comunidades indígenas, distractor. Esto, más bien, hubiera sido un peligro, ¿no? Tenían apoyo de rebeliones provincianas. Eso hubiera sido, si hubiera tenido esto, hubiera sido un peligro. Pero no fueron un peligro porque estaban aisladas, pues, de otros sectores sociales, o sea, de movimientos de provincias. Grandes movimientos rebeldes no se unieron a estas conspiraciones y por eso no constituyeron un gran peligro. ¿Está? Muy bien, chicos. Eso fue todo entonces el día de hoy. Bueno, antes de que veas qué preguntas te he dejado, ¿no? Entonces, chicos, nos despedimos así. La siguiente semana nos vemos en clase. En unos 10 minutos más o menos se va a activar ya en la domiciliaria. Ujú. Así que toma tu tiempo, ¿no? Almuerza, después lo avanzas. Muy bien, chicos.